Hermanos, entrar a la palabra de Dios. Acompáñame a Marcos, capítulo 10, versículos del 46 hasta el 52. Voy a tomar lectura. Me sigues con tu vista. Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten piedad, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos por esta mañana tan hermosa que nos regalas, el cual nos permites tener nuestros sentidos, Señor, para poder palpar tu gracia, Señor, poder palpar todo lo que tú has hecho. Y qué mejor estar en este lugar, Señor, para escucharte, para alabar juntos tu nombre, Señor, para exaltarte, darte la gloria en todo, Padre. Así que hoy, Padre, te pedimos que tú nos guíes en este tiempo en tu palabra, que seas tú hablando, sea tu espíritu en cada uno de nosotros, comprendiendo, pero también comunicando fielmente, Señor, a través de mí, tu palabra, Señor. Gracias por todos mis hermanos que están aquí, por su disposición, su disponibilidad. Sabemos que es un sacrificio, porque hemos de luchar con carne, pero tú nos traes aquí, Señor, con amor, con necesidad, Señor, para poder estar contigo. Así que nútrenos con tu palabra, fortalécenos y haznos comprender sabiduría a través de ella. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos. Y estamos en este final de capítulo 10. El capítulo 11, si te has dado cuenta, o si lo puedes observar, ya Jesús entra triunfalmente a Jerusalén. Este es un pasaje que tocamos el domingo de Ramos, que así le llaman, que es probable que lo podamos comentar la siguiente semana, pero no vamos a profundizar mucho porque ya lo llevamos a cabo. Si quisieras tú revisarlo, está la grabación en YouTube, puedes revisarlo. Pero estamos ya al final del capítulo 10 y vemos aquí una situación muy interesante acerca de un personaje que es el ciego Bartimeo. Y esta historia es un retrato, podemos verla así, un retrato de todo discípulo, de todo seguidor de Cristo. Porque si tú observas, nos habla de una condición que tenía Bartimeo, ¿no? Es una condición de ceguera, primeramente, una condición física, pero también tenía una condición anímica, puesto que él estaba mendigando, puesto que él, de hecho, vamos a ver que su nombre tiene un significado especial, ¿no? Lo vamos a tocar más adelante. Este significado especial tiene que ver con lo que Bartimeo era. En qué situación estaba este hombre Bartimeo. Y este pasaje nos va a poder dar luz la manera en cómo nosotros somos, si de verdad somos ese discípulo modelo que el Señor Jesús espera, ¿no?, de nosotros en su voluntad, ¿no? Entonces, un pasaje que nos permite identificarnos con este personaje para entender la gracia de Dios, para darnos cuenta quiénes somos y quién es el Señor, qué es lo que el Señor hace a través de nosotros. Podamos ver en este pasaje
la compasión del Señor, podamos ver el amor del Señor, la bondad del Señor y la justicia del Señor a través de este hombre. Me encanta porque dice que había una multitud, ¿verdad? Seguramente había otras personas con muchas condiciones, pero Bartimeo clama a Jesús, ¿no? Le dice 2 veces, ¿verdad? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y es impactante porque después de haber muchas personas, Jesús dice, me encanta que dice, Jesús se detiene y va directamente a Bartimeo, ¿no? Y al final vemos la respuesta que dice, tu fe te ha salvado. Y más aún nos va a hacer reflexionar en cuanto a la fe, porque no es que Bartimeo era ciego, no es que Bartimeo fue a Jesús por sus fuerzas, ¿verdad? Él escuchó de Jesús, pero quien va hacia él era Jesús, ¿verdad? Y tiene misericordia de él y le sana, pero me encanta más porque antes de sanarlo de su condición física, lo sana de su condición espiritual, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Antes de querer, sí, sanar una condición física, Él desea primero tratar con tu corazón, desea tratar con tu condición espiritual. La presencia del pecado ha hecho que el hombre busque, ¿verdad?, refugio en cosas de este mundo para cubrir su pecado, cubrir su vergüenza, de la presencia de nuestro Dios, ¿no? Una vez, ¿se acuerdan de Adán y Eva, ¿no? Ellos pecaron, ¿verdad? Y lo que hicieron fue que esconderse, ¿no? Se escondían de la presencia de Dios. Ellos, antes de pecar, ellos caminaban con Dios todos los días, atendían a la voz de Dios, pero una vez que viene el pecado, ellos se esconden, ¿verdad? Y se dan cuenta que están desnudos y entonces dicen, no, pues vamos a escondernos de la presencia de Dios. Y es lo que pasa con nosotros, ¿no? Cuando hay una situación pecaminosa, lo que queremos es esconder esa vergüenza, queremos esconder ese pecado, ¿no? Puesto que no podemos soportar como tal la presencia de Dios, ¿no? Sin embargo, vemos siempre a Dios teniendo misericordia, ¿no? En el caso de Adán y Eva, vemos a Dios teniendo misericordia de ellos, ¿verdad? Porque dice Génesis que los revistió, ¿verdad? Los reviste. Y me encanta mucho esta situación de revestir, porque cuando vamos al Evangelio, ¿verdad?, es Dios que nos reviste a través de Cristo, ¿verdad? Cristo es esa vestidura. Cristo no solamente nos reviste, nos da una armadura, ¿verdad?, para enfrentar a las acechanzas. Pero este revestir nos apunta a Cristo para quitar ese gran peso de vergüenza, quitar ese gran peso de pecado. Y este pasaje precisamente viene a ilustrarnos eso, ¿no?, y permitirnos reflexionar si verdaderamente estamos siendo esos verdaderos discípulos de Cristo, ¿no? Estamos en una sección. Aquí se termina una sección en donde Jesús viene del norte, por así decirlo, Cesarea de Filipo, viene caminando, da vuelta al mar de Galilea, se sitúa en Capernaum y luego de Capernaum va bajando cada vez más, ¿no? Ahí en Capernaum, donde se le acercan los niños, los padres con los niños, tiene algunas confrontaciones con los religiosos y entonces él va bajando cada vez más y se encuentra en Perea. Y en Perea suceden algunas situaciones, ¿no? Como vemos el joven rico, lo vimos anteriormente. Otras más situaciones, esta situación de Juan y Jacobo que le preguntan a Jesús, ¿verdad? Y le dicen, Jesús, te queremos hacer un favor, ¿no? Que cuando estemos contigo en gloria nos pongas uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿no? Y Jesús, y vemos que esta situación también tiene que ver con la mamá de estos dos, porque la mamá es la que realmente quería que sus hijos estuvieran a la derecha y a la izquierda de Jesús. Y Jesús responde muy sabio y les dice, es que a mí no me corresponde dar eso, ¿verdad? Y les da una enseñanza y hace un refuerzo de una enseñanza que ya hizo anteriormente. Y Jesús dice, ¿saben qué? El que quiera ser el mayor tiene que ser el postrero, ¿no? Dice, más el Hijo del Hombre no vino, ¿a qué? ¿Recuerdan? No se servir, sino a servir, ¿verdad? Y Jesús refuerza esta enseñanza, ¿verdad? Y viene entonces esta situación con Bartimeo.
Viene esta situación con Bartimeo y es aquí donde vamos a entrar al texto, en versículo 46. Estamos en Marcos 10:46. Y entonces, dice aquí, entonces vinieron a Jericó. O sea, ya después de esta situación, llegan a Jericó. Dice, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Entonces van pasando, está este hombre, Bartimeo. Te decía que es curioso, porque este nombre, Bartimeo, la palabra bar significaba hijo de, ¿no? Hijo de, por eso dice aquí, hijo de ¿qué? Timeo, ¿verdad? Y Timeo significa inmundo. Eso es lo que significa, inmundo. Inmundo. ¿No? Es decir, antes decir que ellos habían desde de donde estaban ellos en Perea a Jericó, ellos han caminado unos 8 kilómetros, ¿no? Ellos ya están cerca de Jerusalén, a unos 24 todavía kilómetros. Eso nos hace ver que faltaban muy pocos días para que entraran a Jerusalén, ¿no? Un par de días quizá, ¿no? Entonces, está una multitud, ¿no? Y se topan con este hombre, ¿no? Que significaba, su nombre significaba hijo del inmundo, o hijo del mendigo, por así decirlo, ¿no? Y por eso es que Marcos enfatiza en que era hijo de Timeo, ¿no? Y esto te decía, nos da a entender que este hombre, Bartimeo, tenía por lo menos 3 condiciones importantes, ¿no? Primero, obviamente era ciego, no podía ver. Segundo, que era pobre. ¿Por qué? Porque estaba mendigando. ¿No? Y tercero, que este hombre era inmundo. Es decir, esta palabra de inmundo tiene que ver con que estaba sucio, probablemente. Era alguien que estaba sucio y alguien repugnante, por así decirlo. Que otros lo veían como sucio o repugnante a Bartimeo, puesto que estaba mendigando, puesto que pues, era ciego y no podía hacer cosas. Les decía, en ese tiempo, los ciegos lo único que podían hacer los ciegos era mendigar, no podían trabajar, no podían hacer otras cosas. Entonces, la familia los llevaba al camino para que mendigaran, ¿no? En Mateo, el pasaje paralelo, Mateo 20:30, nos da un poco más de información acerca de esta historia. Mateo 20:30 dice, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mateo nos habla de que eran 2 personas, ¿no? Marcos nos habla de que era una. Quizá Marcos hace énfasis nada más en Bartimeo, que fue el por el cual Jesús se dirigió, ¿no? O probablemente Bartimeo fue el único que clamó a Jesús que iba por el camino. También Lucas nos presenta 2 ciegos, ¿no? Pero se enfatiza a Bartimeo ante la presencia de Jesús. ¿Cuál fue la reacción entonces? Fíjate el 47, vamos a Marcos, regresamos a Marcos 10:47, y dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, estamos hablando de Bartimeo, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? Es decir, Bartimeo no vio a Jesús, pero dice aquí que escuchó, ¿verdad? Que pasaba a Jesús. Escuchó que pasaba a Jesús. Y dice Lucas que al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Es decir, Bartimeo escuchó, pero también preguntó, ¿qué era lo que está pasando? ¿No? Bartimeo estaba diciendo, escucho que hay mucha gente, ¿no? Escucho que está Jesús. Entonces, inmediatamente Bartimeo dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de Dios, ¿no? Alguien le dijo a Bartimeo, en Lucas le dijeron que pasaba Jesús Nazareno, ¿no? Y entonces Bartimeo fue muy persistente, ¿verdad? Tal que él grita con mucha fuerza, él clama a Jesús diciendo que él tuviera misericordia de él, ¿no? O sea, en esos momentos Bartimeo sabía que solo Jesús podía tratar con su condición,
O sea, Bartimeo, en ese instante cuando le dicen, ¿le está pasando Jesús? Él dijo, esta es la única oportunidad que tengo de clamar a Jesús. Y Bartimeo, podemos ver aquí, estaba imposibilitado. Bartimeo estaba sin esperanza. Bartimeo estaba quizás derrotado, como diciendo, ya no puedo hacer nada más, ¿no? O sea, lo único que puedo hacer es mendigar. Lo único que puedo hacer es estar aquí, ¿no? Y que me caigan algunas monedas, ¿no? Pero escucha de Jesús, oye de Jesús y clama hacia él, diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Es decir, al escuchar a Jesús, se le abre a Bartimeo la esperanza de vivir, la esperanza de volver a ver, la esperanza de volver a tener una vida correcta con él, ¿no? Esta expresión de gritos de Bartimeo que dice, ten misericordia, nos habla mucho de esta persona, puesto que él reconocía estas tres condiciones que él tenía. O sea, en el momento que él grita, escucha y escucha a Jesús, él reconoce estas tres condiciones que le imposibilitaban acercarse a él. Él por eso grita, porque él no podía ver a Jesús y no podía, como la mujer del flujo de sangre, no podía correr hacia él y tocarlo, ¿verdad? Él estaba imposibilitado, entonces nos habla de que él se da cuenta de que no podía, y entonces lo único que hace con la herramienta que tenía, que era su voz, fue clamar hacia él. La ceguera, la pobreza, su condición inmunda no le permitían a él. Entonces lo que él hace es gritar y pedir auxilio, pedir ayuda, pedir misericordia a Jesús, ¿no? Este grito, esta acción de este hombre nos habla de que él se consideraba a sí mismo como indecente e impuro al solicitar la ayuda, ¿no? Puesto que cuando alguien pide ayuda es porque reconoce, ¿verdad?, que no puede hacer cosas, que no puede hacer tales cosas, ¿no? Y por eso vemos que él clama en fe. O sea, ese clamor de Bartimeo es con una fe, una confianza total de que solamente Jesús podía tratar con esas tres condiciones que él tenía. Pide ayuda, gritas a Jesús. Él le dice, Jesús, hijo de David. Esto nos habla de una expresión que evidenciaba, Bartimeo está reconociendo que Jesús es que Jesús es Dios, que es el Mesías. Él sabía que era el Cristo. Él sabía en esos instantes que era el Dios encarnado y que solo Él podía salvarle, que él solo podía restaurarle a él, ¿no? Y le dice, ten misericordia de mí. La Nueva Traducción Viviente dice, ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Él sabía que solo Jesús podía hacer algo por él, ¿no? Seguramente ya había intentado muchas cosas, ¿no? Seguramente ya había ido a médicos, ya había ido a diferentes cosas, había intentado trabajar, pero no podía, ¿no? Y lo único que pudo hacer era mendigar. Y así comienza, hermanos, la evidencia del verdadero discípulo. O sea, la historia de Bartimeo tiene que hacernos reflexionar y tiene que permitirnos identificarnos con él, con Bartimeo. Considerarnos. En otro tiempo éramos ciegos, ¿verdad? Espirituales, éramos pobres espirituales, éramos inmundos espirituales y no podíamos clamar a Dios. Simplemente no queríamos clamar a Dios, ¿no? Antes que Dios te alcanzara, tú decías, ¿para qué voy a Dios? Yo no puedo ver a Dios, ¿no? Y no veíamos las Escrituras como lo vemos ahora, porque estábamos muertos espiritualmente. Mendigábamos cualquier cosa de este mundo, ¿sí o no? Nos invitaban un cigarrillo y mendigábamos un cigarrillo, nos invitaban una copa y eso es lo que mendigábamos. Pero viene Jesús, ¿verdad? Viene su evangelio, ¿verdad? Y nos transforma, tal cual este hombre, ¿verdad? Y Jesús me encanta porque él siempre interviene. Cuando alguien clama hacia él, en fe, él interviene.
Me gusta más porque Jesús, al escuchar esta voz de fe, él se detiene y va hacia él. Entonces, eh, esta situación con Bartimeo debe hacernos reflexionar mucho en cuanto a si aún estamos en esa condición, necesitas clamar a él. Si aún estás tú identificándote con Bartimeo, en el que estás mendigando las cosas del mundo, en el que no puedes ver tal cual a Dios, en el cual tú dices, no, no quiero acercarme a Él, no quiero ir a la iglesia, no quiero venir a Él, ¿no? Que de verdad puedas tú reconocer tu condición y puedas decir, Jesús, te necesito, ten compasión de mí. Jesús, yo necesito vivir en paz, necesito tener gozo. Tú, Jesús, ayúdame, ven a mí, Señor. Y así es como comienza la verdadera vida cristiana, ¿verdad? Reconociendo nuestra condición pecaminosa, para que entonces el Señor Jesús pueda tratar con nosotros y pueda traernos la esperanza, la paz y el gozo en Él. Es decir, la vista espiritual de este hombre, de Bartimeo, comenzó a abrirse aún sin tener abiertos los ojos de una manera física. Al saber que Jesús venía por él, ¿verdad? Pero antes fíjate lo que dice el 48. Vamos, si seguimos. O sea, Bartimeo está gritando, está clamando por ayuda a Jesús. Le está diciendo, ten compasión, ten misericordia. Pero los que iban a un lado, dice, y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Vean la persistencia de Bartimeo. O sea, él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, él era persistente en eso. Él fue muy perseverante en clamar a Jesús. O sea, la misma gente que seguía a Jesús trató de decirle, a ver, hazte para allá, ¿no? Porque probablemente olía mal, ¿no? Probablemente no tenía buen aspecto Bartimeo, ¿no? Entonces decía, quítate de aquí, ¿no? Trataba como de que no se acercara a Jesús, ¿no? De desanimarlo, intentaron callarlo, ¿no? Detener a este hombre. Por eso vemos también que probablemente Bartimeo insiste, porque muchos trataban de que no gritara, pero su fe, ¿verdad? La fe de este hombre hizo que insistiera y que clamara por ayuda. Y Jesús, de una manera implícita, callaría a este grupo que quería limitar el acercamiento de este hombre o el clamor de este hombre. Y fíjate ahora sí lo que dice el 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. ¿Se imaginan? Jesús ya iba como a prisa, ¿no? O sea, Jesús iba directo a Jerusalén y se detiene y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Jesús no pasaría por alto la fe de Bartimeo. Y qué chistoso, porque de repente la actitud de la gente cambió, ¿verdad? O sea, primero decía, cállate, pero cuando Jesús, su autoridad, les dice, a ver, tráigamelo, ahora sí, fíjate lo que le dice, ¿no? Ten confianza, le dice la misma gente que quizá estaba callándole, le dice, ten confianza, levántate, te llama Jesús. Ten confianza, te llama. Dice Lucas 18:40, dice, mandó traerle a su presencia. O sea, Jesús les dijo a los que iban a un lado, lo mandó traer, le dijo, tráiganmelo hacia mí. Mandó traerle a su presencia. Me encanta mucho porque Jesús quiso tener un encuentro personal con Bartimeo. Y así sucede en cada vida que Jesús quiere salvar. Así sucede, hermanos. Jesús quiere tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Él se detiene por nosotros. Pero la pregunta aquí, ¿estás clamando a Él? ¿Estás en fe clamando a Él? ¿Estás reconociendo tus condiciones? ¿Estás reconociendo que tú no puedes acercarte y que solamente Él puede
acercarte a ti? ¿Estás clamando todos los días hacia Él? Porque Él desea detenerse y tener un encuentro personal para tratar directamente contigo. No un encuentro a distancia. Por eso yo no entiendo cuando la gente dice, pues sí creo en Dios, pero no oro, ¿verdad? Pero no es necesario orar, pero no es necesario congregarme, ¿verdad? Sí oro, pero no es necesario estar con Jesús. No, porque Jesús desea tener un encuentro muy íntimo y personal con aquellos que se acercan en fe a Él. Y estas cosas de estar con Jesús, la oración, estar en comunión con Él, son elementos claves. ¿Para qué? Para estar en la presencia de Jesús. Y Jesús se detiene y siempre que venimos a Él dice, quiero estar, tráigamelo, tráigamelo a mi presencia, quiero estar con Él, quiero tener una relación directa, íntima con Él. Y es Jesús cada vez que Él nos llama, cada vez que Él nos habla a través de su palabra, a través de la predicación, a través de un estudio, es Jesús diciéndonos, ten confianza, levántate, ven. Cada vez que Jesús nos habla directamente, cada vez que escuchamos su palabra, es Jesús deteniéndose y diciéndonos, ven conmigo, ven a mi presencia. En estos momentos Jesús te está diciendo, su palabra está aquí y te está diciendo, ven, entrégate a mí. Ven, quiero quitarte tu condición, quiero sanarte, quiero que me sigas. Ese es el mensaje de Dios siempre. Ven, Él se detiene siempre para ti, para tener un encuentro contigo. Pero ¿estás clamando a Él? ¿Estás tú teniendo la confianza en Él? ¿O en qué estás tomando tu confianza, tu fe? ¿Qué es aquello que más te interesa? ¿Qué es aquello que más le pones prioridad antes que Dios? Dios no puede entrar a corazones en los que tienen la confianza en otras cosas o que tienen ídolos en sus corazones, ¿verdad? Es necesario, dice, rendirse, ¿verdad? Es necesario despojarse de sí mismo para que entonces Jesús entre y Jesús comience a trabajar y comience a tener ese encuentro contigo. Bartimeo se dio cuenta, ¿verdad? Que él estaba mendigando, que era sucio. Bartimeo se dio cuenta que él era inmundo. Se dio cuenta que no podía, o sea, él, y ese darse cuenta lo hizo clamar, Jesús, te necesito. Entonces, mientras no nos demos cuenta de nuestra condición con Jesús, entonces no va a haber ese clamor hacia Él, ¿no? Tú tienes que despojarte, tienes que morir a todas estas cosas y entonces clamar, Señor, me despojo, pero necesito tu ayuda, necesito que tú tengas misericordia de mí. Y Jesús, ¿qué va a hacer? Se va a detener. Y Jesús, en amor, en compasión, te va a decir, levántate, ten confianza, sígueme. Entonces, el ciego vio a Jesús antes de que le fueran abiertos los ojos físicamente. La fe de este hombre hizo que sus ojos se abrieran y se centraran en la persona de Cristo. Por eso cantábamos hoy, Señor, abre nuestros ojos. ¿Estás tú escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando a Jesús diciéndote, ven, ten confianza? ¿O cómo te sientes hoy? ¿Te sientes como Bartimeo, en desesperanza? ¿Te sientes sin dirección? ¿Te sientes sin saber qué hacer? ¿Te sientes confundido? ¿Te sientes cargado por todos tus problemas? ¿No sabes dónde dirigirte? ¿No sabes a dónde acudir? Jesús te dice, levántate, ten confianza, ven a mí, ¿verdad? Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciándolo probió y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús nos abre los ojos para que estos
puestos en Él, podamos tener esa confianza en que solamente Él puede salvar y Él solo puede restaurar a través de su sacrificio. Que Él puede restaurar una vida de pecado, que Él puede restaurar una vida de inmundicia, una vida sin esperanza. Clama a Jesús, clama en fe hacia Él, y Él se va a detener a escucharte, y Él va a tratar contigo, y Él te va a limpiar. Y me encanta el siguiente verso, porque yo creo que este verso es el clímax de toda esta historia. Y fíjate lo que dice el 50. Dice, él entonces, arrojando su capa, el ciego se quita su capa, se levantó y vino a Jesús. El llamado de Jesús a este hombre fue irresistible para este hombre. O sea, este hombre no pudo haber dicho que no. Aún Jesús todavía no le abre los ojos físicamente. Ten en cuenta eso. O sea, el que arrojara su capa nos habla de que este hombre estaba totalmente convencido de ir a Jesús, incluso si le abría los ojos o no, porque después viene esta acción de abrirle los ojos de una manera física. Entonces, esto nos hace ver que cuando Jesús nos llama, cuando escuchamos su voz, su llamado es totalmente irresistible. Es, Señor, quiero estar contigo. No hay momentos en el que tú digas o el que dudes, sino que cuando Él llama, cuando su voz ya entra a nosotros, cuando Él ya está con nosotros, quiere tener esa relación, ya se detuvo a estar con nosotros, el llamado es, Señor, quiero estar contigo, pase lo que pase. Pase lo que pase. Esto nos hace ver que te decía, cuando Jesús llama a alguien, inmediatamente se deja todo aquello que nos cubría de vergüenza. Cuando Jesús llama, inmediatamente dejamos todo aquello que nos cubría de vergüenza. ¿Qué hizo este hombre? Dejó su capa, aventó esa capa. Esa capa cubría su vergüenza de este hombre. Y normalmente los ciegos se cubrían incluso su cara, porque el mendigar era sinónimo de vergüenza, ¿verdad? Pero este hombre, aún estando ciego físicamente, se quita su capa y la avienta. Él estaba, al dejar su capa, él estaba dejando atrás su vergüenza, estaba dejando atrás su pobreza espiritual, él estaba dejando atrás su ceguera espiritual por el pecado. El hombre arrojó su capa, el hombre se mostró ahora sí tal cual con Jesús y le dijo, este soy yo, Jesús. Quito toda mi vergüenza, mi pobreza, tú tómame, Jesús. Se muestra tal cual a Jesús y entonces me encanta Jesús porque tiene compasión de él y lo reviste, le da una nueva condición, le da un nuevo propósito a su vida. Jesús a este hombre. Le da una nueva visión a este hombre, una nueva misión. Y por eso es que él se levanta. Dice el 50, y él se levanta. Y va a Jesús. Aún estaba ciego físicamente, ¿lo observas? Y yo te pregunto, ¿ya arrojaste tu capa? Esa capa que cubre esa vergüenza, que cubre tu pecado aún, esa capa que todavía tienes que hace que no te entregues tal cual a Jesús. El rico, ¿verdad? No quiso arrojar su capa, ¿no? Su capa, ¿cuál era la capa del rico? Sus posesiones. La capa del rico era el amor al dinero y no la quiso porque Jesús le dijo, sígueme, ¿no? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y él se puso triste y no siguió a Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es tu capa que te impide seguir a Jesús? ¿Cuál es esa capa que tratas de cubrir tu pecado vergonzoso? ¿Cuál es? ¿Posesiones? ¿Algún vicio? ¿Tienes algún vicio? ¿El trago? ¿No? ¿El orgullo quizá? ¿Mentiras? ¿El estar con mujeres? ¿Eso es tu capa? ¿Con hombres? ¿Éxitos?
posición, tener una buena posición, ¿verdad? Que no te impide ir a Jesús. Incluso puede ser ministerio, ¿no? Puede ser que el ministerio puede ser una capa que no nos permita ver a Jesús tal cual es, ¿no? Tu trabajo, a cualquier actividad. Mucha gente vive espiritualmente tapado. ¿Por qué? Porque quiere tapar su vergüenza, quiere tapar su pecado, quiere tapar su inmundicia. Por eso necesitamos que Jesús venga para que al escuchar su voz podamos nosotros abrirnos tal cual es y Él quite todas estas cosas. Él nos permita arrojar nuestra capa y seguirle, venir a Él, levantarnos y venir a Jesús. Es necesario, hermanos, siempre tirar nuestra capa. La mujer samaritana, ¿qué dejó? Su cántaro, ¿eh? Ella dejó aquel cántaro el cual le impedía, ¿verdad?, seguir. Ya tenías varios maridos, ¿no? Ese cántaro representa ese pecado que ella tenía de tiempo atrás. Pero cuando se le presenta a Jesús, deja el cántaro y va a predicar a Jesús a los samaritanos. Entonces, Dios no puede obrar en personas cubiertas de sí mismo, de ídolos. Es necesario tirar la capa, despojarse de sí mismos y venir a Jesús. Hebreos 12:1 nos dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se trata de despojarse y correr la carrera con Cristo. Y Bartimeo así lo hizo. Segunda de Corintios 5:7 nos dice que por fe andamos, no por vista. Pero ahora quiero que veamos cómo responde Jesús. Versículo 51. Vayamos a Marcos 10:51. Dice Jesús, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. La pregunta parece ser obvia, ¿no? Ay, Jesús, pues quiero que me sanes los ojos, ¿no? Pero es una pregunta detonadora para que Bartimeo exprese su fe. Una fe auténtica. Porque Jesús pudo sanar a Bartimeo luego, inmediatamente. Pero Jesús quería poner en evidencia su fe de Bartimeo. No solo a él mismo, sino a los que lo acompañaban, a sus discípulos. Recuerda que Jesús también está instruyendo a sus discípulos en cada situación que está pasando. Entonces, me encanta porque lo que primero Jesús sanó de Bartimeo fue su corazón y después sanó lo físico, ¿eh? Lo mismo que pasó con el paralítico, lo mismo que pasó con algunos otros personajes. Pero Bartimeo contesta de una manera importante porque le dice maestro, ¿verdad? Que significa mi Señor, esta palabra significa mi amo. Vean esta expresión de Bartimeo en este reconocer. Primero él reconoce su pecado, reconoce su condición, escucha a Jesús, se levanta, ¿verdad? Viene a Jesús y entonces él ahora responde diciéndole, tú eres mi Señor, mi maestro, mi amo, ¿no? Una respuesta sumisa a quien tenía enfrente. Él tenía a Jesús enfrente. Entonces Bartimeo no pudo reconocer al Señor sin antes reconocer su pecado. Y entonces ahora sí él le llama maestro. Él le dice, eres mi Señor. Incluso sin verlo físicamente, él le llama mi Señor. Y entonces Bartimeo, resultado de todo esto, entonces Bartimeo le dice, quiero recobrar la vista, puesto que Jesús le hace esta pregunta. Y su fe lo lleva a ser escuchado. Y por eso el 52 nos dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida
recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta es la petición que cada uno de nosotros debemos pedir: recobrar la vista. No es que queremos llegar primero a pedir cosas, ¿no? A pedir un auto, ¿no? Pedir un novio, una novia, queremos pedir cosas, trabajo, ¿no? Está bien, ¿no? En algunas cosas, ¿no? Cuando nos quedamos sin trabajo, pero a veces perdemos de vista lo más importante, que el Señor nos sane primeramente. Perdemos de vista que primero necesitamos arrepentirnos, reconocer nuestra condición. Y ya el resultado, si Dios quiere, Él va a poder pues darnos algo, ¿no? Darnos, en este caso, a lo mejor una sanidad, o a lo mejor algo material que podamos solicitar, pero nosotros, nuestra prioridad siempre debe ser: Señor, abre mis ojos. Señor, permíteme verte tal cual tú eres. Señor, permíteme verte en tu palabra. Que antes de pedir otra cosa, podamos decirle a Él: Señor, tú sálvame, tú restáurame, tú permíteme ver mi pecado para que en arrepentimiento pueda venir a ti todos los días. Y entonces lo demás puede ser añadidura, ¿verdad? El que podamos pedir otras cosas. La fe de este hombre le salvó, ¿verdad? Porque dice: tu fe te ha salvado. La fe salvó a este hombre de la pobreza espiritual. La fe salvó a este hombre de que estaba mendigando. La fe salvó a este hombre inmundo. La fe salvó al ciego espiritual. Y después él recobró la vista. Y esto es lo que sigue haciendo nuestro Señor: recobrar la vista de los ciegos. La fe en Jesús salvó al hombre de una fe. La fe en Jesús salvó a este hombre, una fe que fue un regalo de Jesús al pedir Él misericordia, al pedir auxilio, perdón, una fe que produjo en este hombre obediencia, sumisión, humildad ante su presencia, una fe que no se guió por ver, sino por la confianza plena en Jesús, en que Él era poderoso para salvar, para sanar. Por eso Él le llama el Maestro. Este hombre reconoce que Él era el Mesías, el Cristo, que Él era el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El ciego el ciego Bartimeo no necesitó ver para creer, ¿verdad? Él creyó para ver. No necesitamos ver para creer, necesitamos creer para ver. Por eso yo te pregunto: ¿has creído de verdad? ¿Tú has creído verdaderamente en Jesús? ¿Has creído que Jesús se dio por ti, por todas tus vergüenzas, por todos tus pecados? Que Jesús ha clavado en la cruz tus pecados para que ahora tú en fe puedas tener un acceso libre y confiado hacia el Padre. Una comunión ahora libre con Él, sin caretas, sin estarte escondiendo de nada. ¿Crees en Jesús, que realmente Él murió por ti, por tus pecados? ¿Crees que Jesús vino a la tierra y se detuvo por ti para tratar contigo y para decirte: tira tu capa, despójate de todo, sígueme? ¿Crees eso? Dice la palabra: cree eso y serás salvo. Justificados por medio de la fe, tenemos paz para con nuestro Dios. Él nos ha dado ese acceso. Éramos enemigos de Él, estábamos totalmente imposibilitados, estábamos destituidos de su gloria, dice Romano. No podíamos alcanzar su gloria, por más que corríamos, no podíamos alcanzar, pero Él se da en sustitución nuestra. Quien debía estar colgado en la cruz éramos tú y yo, pero Él dice: yo voy a la cruz. Eres el sustituto de nosotros en la cruz. Y Él decide padecer, Él decide ser escupido, flagelado, Él decide morir y llevar todas nuestras cargas para que tú solamente pudieses decir: creo en ti, Jesús. Y esa confianza entonces nos identifica ahora con lo que Jesús hizo, ¿no? Y cuando Jesús está en la cruz con sus manos abiertas, Él te está diciendo: ven aquí conmigo.
he muerto por ti, cree en mí. Y Jesús al tercer día resucita, y la resurrección es esa muestra clave de que ahora tenemos esperanza con Jesús, de que todo lo que Jesús dijo es verdadero. Y que ahora, al caminar con Jesús, cada uno de nosotros tenemos esa esperanza de que seremos resucitados junto con Él en gloria. Y por eso vivimos para Él. Y por eso lo que hacemos aquí no es en vano. Y por eso su palabra no es en vano. Y por eso todo despertarnos temprano para venir a Él no es en vano. ¿Por qué? Porque hay una esperanza viva con Jesús. ¿Crees en Jesús ahora? Él te está llamando, Él se está deteniendo y te está diciendo, ten confianza y sígueme. Ten confianza, levántate. Sí, has estado como este hombre Bartimeo, en ese estado. Jesús te está llamando y Jesús te dice, ven a mí, ríndete y vive para mí. Jesús, Bartimeo, o sea, para Bartimeo Jesús es lo único que tenía y lo único que necesitaba. No había nada más. Y Jesús es eso ahora mismo para nosotros. Jesús es lo único que tú necesitas y lo único que tienes en esta vida para vivir. No hay más. No le busques más. No busques terapia, no busques psicología. Quizá te puede apaciguar un poco el dolor, puede apaciguar ciertas cosas, pero quien de verdad puede salvarte y puede sanar tu corazón es nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesús, vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. Vengan a mí todos. ¿Estás cansado, agobiado? ¿Qué te agobia? ¿Qué te permite estar estresado? ¿Qué te permite estar sin esperanza, sin dirección? Ve a Jesús y Él te dará descanso. Voy a terminar con Romanos 5, del 1 al 11, y quiero que veamos los beneficios de estar con Jesús, de estar en la fe con Jesús. Romanos 5, del 1 al 11. Romanos 5, versículos del 1 hasta el 11. Aquí el apóstol Pablo empieza diciendo justificados, pues, por la fe, ¿no? El medio por el cual fuimos justificados es la fe, y vienen los beneficios de esta justificación. Dice, primer beneficio, tenemos paz para con Dios, ¿no? Paz en medio del tormento, paz en medio de la aflicción, paz en medio de las acechanzas, ¿verdad? Y luego nos habla en el versículo 2, ¿verdad? Firmeza y esperanza en la gloria de Dios. ¿Ante qué? Ante la desesperanza, ¿verdad? Por el pecado. Y luego dice gloria, dice el 3, y no solo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Es decir, el beneficio es la gloria y el propósito aún en las tribulaciones. Porque aunque pasamos tribulaciones, ahora nosotros nos gloriamos en eso, pero aparte entendemos que el propósito que tienen esas tribulaciones. Entonces, nos gloriamos en eso ante una vida de vergüenza, ante una vida de dolor. También tenemos el amor de Dios derramado hacia con nosotros, ¿no? Y ese amor derramado en Cristo, puesto que Él ha padecido por nosotros, ¿no? Ese amor derramado ante esa debilidad y ante esa imposibilidad que nosotros teníamos de acercarnos a Él, ¿verdad? Tenemos salvación. ¿De qué somos salvos? Dice aquí Romanos, somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos de la ira de Dios. Sin Cristo estábamos sujetos a la ira de Dios. Lo más horroroso que te puede pasar o que nos puede pasar es estar bajo la ira de Dios constantemente. Eso es lo más horroroso que puede pasar, que la ira de Dios es constante. Y si no nos entregamos a Él, va a haber un lugar específico en donde vamos a sufrir la ira de Dios constante. Y parte de esa ira de Dios es lo que ahora se llama infierno, ¿verdad? Pero somos salvos de la ira. Dice el 9, ¿verdad?
Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, ¿no? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Otra de las bendiciones y de los beneficios es que somos salvos y somos reconciliados ante la enemistad que teníamos con Dios. Hermanos, creamos, cree en Jesucristo y serás salvo. Clama en fe y Él responderá. Reconoce tus pecados, arrepiéntete de tus pecados. Él va a atender. Responde a su llamado y Él te va a guiar. Obedece sus mandamientos y Él va a recompensar. Vive para Él y Él será glorificado. Porque mientras más satisfechos estamos de Él, Él es más glorificado de lo que ya es. Hermanos, seamos verdaderos discípulos que confiamos y que seguimos al Rey de Reyes y Señor de señores. Vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje, Señor, porque es un retrato de cómo tú salvas, de cómo tu compasión es vista hacia con nosotros, Señor. Permítenos, como este hombre, el ciego Bartimeo, poder identificarnos con él en el sentido de reconocer nuestro estado pecaminoso, en el sentido de reconocer nuestra inmundicia, nuestra pobreza espiritual. Y entonces, al reconocer, Señor, poder nosotros clamar a ti, pedir tu ayuda, pedir tu auxilio a ti, Señor, pedir misericordia a ti, Señor. Y que estar seguro, Señor, de que tú te detienes y de que tú deseas tratar de una manera íntima, de una manera directa, especial, Señor, con cada uno de nosotros, ¿no? Que tú deseas obrar en cada corazón, Señor, prepararlo, capacitarlo, instruirlo, Señor, y que éste viva para tu gloria. Permítenos ser ese discípulo modelo, Señor, a ti, Señor, y que nuestro caminar contigo, Padre, se base, Señor, en tu palabra, en un arrepentimiento continuo, en un reconocer continuo, Señor, y que justificados posteriormente seamos santificados, es decir, que entre más te conocemos, más nosotros vayamos limpiando, despojándonos, quitando el viejo hombre, Señor, hacia ti. ¿Hasta qué? Hasta llegar, Señor, hasta que tú conformándote en nosotros podamos llegar a tu estatura, a la estatura del varón perfecto, Señor. Guía nuestro caminar. Si hay alguien aquí, Señor, que tiene aún esta condición de Bartimeo, o que está en esta lucha, Señor, tú limpias su corazón, tú transformas su corazón, tú permítele venir a ti, Señor, clamar a ti, y Señor, tú ten misericordia de ellos, Padre. Que tú sigas obrando en este lugar, Señor, y que seas glorificado en todo y por todo. Gracias también por cuán beneficiosos somos de la fe, de la justificación por la fe, Señor, en el cual entendemos, Padre, que tú nos das paz para contigo, nos permites estar firmes en ti. Tenemos ahora propósito, aún sean tribulaciones, aún sea cualquier cosa, Señor, tú nos das propósito. También nos permites sentir tu amor, Señor, y nos permites estar seguros de nuestra salvación contigo. Guíanos y gracias por este momento. Tuya es la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.